¿Cómo estás? Dios te bendiga. Arrancamos con el capítulo número 12 de Hechos de los Apóstoles, que dice así: Muerte de Jacobo, encarcelamiento de Pedro. Por esos mismos días el rey Herodes mandó a prender a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mató a filo de espada. Y al ver que esto agradó a los judíos, mandó a prender también a Pedro en la fiesta de los panes sin levadura. Luego lo encarceló y lo entregó a 4 grupos de soldados para que lo vigilaran. Cada grupo estaba compuesto de 4 soldados, y Herodes tenía la intención de presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Mientras que Pedro era bien vigilado en la cárcel, en la iglesia se oraba constantemente a Dios por él. Fíjate, mientras Pedro estaba encarcelado, la iglesia, que estaba haciendo, orando. Intercedía por él de manera constante. Eso es ser iglesia. Cuando un hermano o una hermana está pasándolo mal, es unirse en oración por esa persona, en unidad. Pedro es librado de la cárcel, versículo 6. La noche en que Herodes lo iba a sacar, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Y frente a la puerta había también guardias que vigilaban la cárcel. De pronto una luz iluminó la cárcel y apareció un ángel del Señor, el cual tocó a Pedro en el costado para despertarlo y le dijo: «Deprisa, levántate». Y al instante las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces el ángel le dijo: «Recoge tu ropa y átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme». Y Pedro obedeció. O sea, fíjate, estaba atado, custodiado. Entró el ángel, las cadenas se cayeron. ¿Y qué le dijo? Avanzá. ¿Y qué hizo Pedro? Obedeció. Versículo 9. Salieron de la celda y Pedro lo siguió, aunque creía que lo que el ángel hacía era una visión. Pasaron la primera y la segunda guardia, y al llegar a la puerta de hierro que daba a la ciudad, ésta se abrió por sí misma. Una vez afuera, cruzaron una calle y luego el ángel desapareció. Versículo 11. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: «Ahora me doy cuenta de que en verdad el Señor envió su ángel para librarme de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba hacer». Mientras pensaba así, llegó a casa de María, la madre de Juan, a quien todos conocían como Marcos. Muchos hermanos se habían reunido allí para orar. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, una muchacha llamada Rode salió a ver quién llamaba, y al reconocer la voz de Pedro se puso tan alegre que no abrió, sino que corrió a decir que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron que estaba loca, pero ante su insistencia ellos dijeron: «Ha de ser su ángel». Mientras tanto, Pedro seguía llamando, así que cuando abrieron y lo vieron se quedaron atónitos. Claro, acordate que estaba recontra custodiado. 4 grupos de 4 soldados los estaba custodiando a Pedro. ¿Cómo iba a escapar Pedro? Era imposible a nivel humano, pero a nivel Dios sí. Versículo 17. Pero Pedro les hizo señas con la mano para que callaran. Y entonces les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y añadió: «Digan esto a Jacobo y a los hermanos». Luego salió y se fue a otro lugar. Cuando amaneció hubo mucho alboroto entre los soldados, pues no sabían qué había pasado con Pedro. Herodes lo buscó y, como no lo halló, hizo interrogar a los guardias y luego ordenó que los mataran. O
sea, se enojó mucho con los guardias y los mandó a matar. Mirá lo que era Herodes. Pedro, por su parte, salió de Judea y se fue a Cesarea, donde se quedó. Muerte de Herodes. Versículo 20. Escuchá. Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y sobornaron al camarero mayor del rey, un hombre llamado Blasto, para que los llevara ante él. Y es que querían llegar a un arreglo amistoso, pues sus abastos los recibían a través del territorio del rey. El día convenido, Herodes llegó vestido con sus ropas reales y se sentó en el trono para dirigirles un discurso formal. El pueblo estaba muy emocionado y lo aclamaba a grandes gritos. Queremos voz de Dios y no voz de un hombre. En ese momento un ángel del Señor lo hirió porque no le dio la gloria a Dios. Y Herodes murió aguzanado. Qué impresión, ¿no? Versículo 24. Mientras tanto, la palabra del Señor seguía extendiéndose y multiplicándose. Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, volvieron de Jerusalén y se llevaron con ellos a Juan, también conocido como Marcos. ¿Viste cómo terminó Herodes? Que con toda su maldad y su crueldad persiguió, mató incluso a los de él, a sus soldados, por no haber, él habrá creído, ¿no? que los soldados no cuidaron bien a Pedro. O también eran testigos también los soldados de que algo sobrenatural que escapaba a su entendimiento había sucedido y Herodes no habrá querido que eso se supiese. Muchas cosas, ¿no? Puede pasar por la mente de un ser humano. Y mira vos, ¿no? ¿Cómo terminó? Aguzanado. ¿Por qué? Porque no le dio gloria a Dios. El pueblo decía, no queremos voz de hombre, queremos voz, la voz, voz de Dios. Y él no lo hizo. Gloria a Dios, siempre, en todo momento, damos gracias al Señor, porque Él es todo para nosotros. Yo he ido incorporando el decir gracias Señor por esto, gracias Señor por lo otro, gracias, porque todo, desde lo más simple parecería, ¿no? Hasta respirar, que lo hacemos de manera automática y sin darnos cuenta, hasta de eso que parece simple y no lo es, le tenemos que dar gracias al Señor, que podemos hacerlo de manera así inconsciente, automática y no necesitamos un respirador, que estamos sanos. Y los que están batallando también con algún tipo de enfermedad, seguir confiando en el Señor, pedir al Señor que si está dentro de su voluntad, te puedo asegurar que grandes milagros vas a ver. Y si aún no recibiste la sanidad que tanto esperás, no te quedes con eso, porque el Señor te va a usar así también. No te olvides que después de esta vida tenemos la eternidad con Él y ahí no va a haber ya enfermedades, dolor, llanto. Estamos de paso. En esta vida estamos aprendiendo cada día. Tómalo de esa forma, entendelo de esa forma y dale gracias a Dios por todo. Te puedo asegurar que en mi propia familia incluso hay personas que sirven al Señor y que no han recibido la sanidad y muchas han sido sacudidas con diferentes situaciones y siguen dando gloria a Dios, avanzando a veces con buenos momentos, con momentos más o menos, pero siempre sostenidos de la mano del Señor. Bendiciones y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.